Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa. Doctorado en Ciencias de la Investigación de la Actividad Física y del Deporte. Bases fisiológicas y genéticas. Doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. José Juan García Huerta, maestro en Ciencias de la Educación Física y Deporte Escolar. Puebla, PUE, 15 del 09 del 2024. El tema que hoy tocaremos es la fisiología del surfactante pulmonar. El intercambio gaseoso tiene lugar en una compleja barrera física. Para llevarse a cabo, deben de ser atravesados el alveolo. El surfactante pulmonar es una mezcla de lípidos y proteínas producida por los neumocitos tipo 2 en los pulmones. Su función principal es disminuir la tensión superficial en los alveolos, lo que facilita su expansión durante la inhalación y previene su colapso durante la exhalación. Su composición está hecha principalmente por fosfolípidos DPPC, proteínas del surfactante SPA, APB, SPC y SPD. El SPA y el SPD están involucrados en la defensa inmunitaria y el SPB y el SPC son esenciales para reducir la tensión superficial y estabilizar al surfactante. Nos proporciona información de cuál es su función en la disminución de la tensión superficial, donde permite que los alvéolos se expandan fácilmente con menos esfuerzo y previene el colapso alveolar, especialmente durante la respiración. De lo contrario, y con la falta de este elemento, se produciría una atelectasia, lo que dificultaría la ventilación efectiva. Otra función que tiene es la de facilitar el intercambio gaseoso al mantener los alvéolos abiertos. El surfactante permite un intercambio de oxígeno y dióxido de carbono más eficiente. El déficit del surfactante clínicamente tiene gran relevancia porque causa problemas respiratorios como el síndrome de dificultad respiratoria en neonatos prematuros, como anteriormente se menciona. En adultos se presenta en enfermedades pulmonares como el síndrome de dificultad respiratoria aguda, el SDRA, también pueden estar relacionados con disfunción del surfactante. Em, el surfactante pulmonar está compuesto por una mezcla de lípidos y proteínas que interactúan de una manera conjunta para que la tensión superficial alveolar se mantenga baja. Se tiene conocimiento de su composición en cantidades aproximadas de la siguiente manera. Los lípidos están presentes en 90%. Fosfolípidos son el 60 al 70%. El colesterol del 8 al 10% y ayuda a mantener la fluidez del surfactante y facilita su almacenamiento y reutilización. El DPPC en los mamíferos es el más abundante. Los fosfatidicolinas y las especies de fosfolipidosas son mayormente insaturados. Contienen monoenoico y ácidos grasos. La fricción de estos preserva diversos niveles de orden molecular y dependen de la temperatura para su mayor o menor movilidad. Cuando están en fase ordenada, se encuentran como gel y al encontrarse en una manera más desordenada, se presenta en forma de fluido. Las proteínas representan un 10% del surfactante y se presentan de la siguiente manera. El SPA y el SPD participan en la respuesta inmune pulmonar, ayudando a neutralizar microorganismos y facilitando la eliminación de los desechos. El SPB y el SPC ayudan a dispersar los lípidos sobre la superficie alveolar y estabiliza el surfactante. El surfactante es producido en los alvéolos pulmonares y estos procesos incluyen síntesis de lípidos principalmente de DPPC y proteínas antes mencionadas en el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi de los neumocitos. Almacenamiento en los cuerpos lamelares, que son organulos especializados dentro de los neumocitos tipo 2.
El surfactante almacenado en los cuerpos lamelares es liberado por excitosis hacia la superficie alveolar. Esta secreción es estimulada por señales como el estiramiento de los alveolos durante la respiración. La monocapa de surfactante disminuye la tensión superficial de la interfase aire-líquido, reemplazando el agua en la superficie. Gran parte del surfactante es reciclado. Los fosfolípidos y proteínas son reabsorbidos por los neumocitos tipo 2 para ser reutilizados nuevamente en los cuerpos lamelares. Los efectos fisiológicos del surfactante son muchos, disminuyen la tensión alveolar, estabilizan, evitan el edema pulmonar, disminuyen la presión de la arteria pulmonar, aumentan el flujo en la arteria pulmonar, mejoran el tránsito. Los fosfolípidos suprimen la proliferación y citoxicidad de los linfocitos, inhiben la liberación de citoquinas de los macrófagos, neutralizan los radicales libres de oxígeno, el SPA y el SPD optimizan microorganismos para facilitar la fagocitosis y el SPA y el SPD capturan toxinas bacterianas. La secreción in vitro del surfactante es estimulada por agonistas beta, catecolaminas, adenosina, toxina del cólera, glucocorticoides, prolactina, hormonas tiroideas, insulina, estrógenos. Todos estos factores eh, son, son, son factores que activan la adenilciclasa e incrementan el AMP cíclico. La tensión superficial es una propiedad física de los líquidos que ocurre en la interfaz entre el líquido y el aire. Se debe a las fuerzas de cohesión entre las moléculas. El tejido pulmonar se organiza en múltiples esferas acopladas entre sí, llamados alveolos. Los alveolos soportan la tensión superficial del líquido pulmonar. Es menor que la del agua o la del plasma debido a que la presencia de surfactante, el cual facilita la distensión del pulmón, reduciendo la tensión superficial. Cada alveolo está internamente cubierto de esta manera con epidelios, eritrocitos, endotilo capilar, células epiteliales, macrófago alveolar, fibroblasto, célula secretora de surfactante. El surfactante almacenado en los cuerpos lamelares es liberado por excitosis hacia la superficie alveolar. Esta secreción es estimulada por señales como el estiramiento de los alveolos durante la respiración. La tensión superficial del líquido pulmonar es menor que la del agua o la del plasma debido a la presencia de surfactante, el cual facilita la distensión del pulmón. El surfactante se dispone entre las moléculas del líquido en la superficie alveolar, disminuyendo la tensión superficial. Debe haber importantes cambios de presión para la extensión de un pulmón colapsado. Se debe de aplicar cambios de presión considerables antes de notar un cambio del volumen notorio. Esto debido a que las paredes de los alvéolos están pegadas. Por tal razón, se debe de aplicar mayor tensión para abrir vías aéreas. La presión para la distensión, una vez sobrepasado el nivel de presión requerido, las paredes se despegan y se obtienen cambios de volumen proporcionales a las variaciones de la presión transpulmonar. Los volúmenes tienen que ser altos y se pueden acercar al límite de la elasticidad pulmonar requerida para lograr el mismo cambio de volumen. El surfactante pulmonar es crucial para la maduración pulmonar fetal. Aquí vemos cómo cuando hay ausencia de surfactante, eh, la vía en el líquido, el alveolo terminal, toda la función que se ve afectada. Y cuando está la presencia de surfactante, eh, almacenados en los alveolos terminales por microcitos tipo 2, la presión y eh, la respiración en el neonato se vuelve eh, muy eh, accesible. El surfactante durante la gestación, durante las primeras etapas de la gestación, los pulmones del feto aún no están suficientemente desarrollados para poder producir surfactante. En la semana 30-32 se igualan las cantidades
mencionadas, después de la semana 32 aumenta la cantidad de producción de lecticina y la de esfingomielina disminuye. En la semana 35 es máxima la producción de lecitina y es indicativa de la madurez pulmonar. Esto es esencial para que los pulmones puedan expandirse y contraerse correctamente al momento del parto y el bebé pueda respirar aire. Existen dos tipos de surfactante pulmonar que ayudan al ser humano y son principalmente tomados de manera, digamos, lo natural por eh, animales bovinos y también de los cerdos. Ambos tienen un papel fundamental en la función respiratoria, especialmente en el contexto de prevención y tratamiento del colapso alveolar. El surfactante pulmonar está compuesto por fosfolípidos. Aquí vemos dos muestras de lo que están constituidas. Una es de pulmón de porcino y la otra es de bovino. El surfactante endógeno lo produce el recién nacido, el oxígeno lo produce el hombre. Entonces podemos decir que el surfactante pulmonar es crucial para la mecánica respiratoria, asegurando que los alvéolos se mantengan abiertos y facilitando una respiración eficiente. El surfactante es producido y almacenado por los neumocitos tipo 2 secretados por excitosis y transformando una capa activa que reduce la tensión superficial en los alvéolos. Parte de él es reciclado y otra parte es degradada, manteniendo el equilibrio en su disponibilidad para la función pulmonar. El surfactante pulmonar facilita la respiración al reducir la tensión superficial, mejora la compliance pulmonar, prevenir el colapso alveolar, estabilizar los alvéolos y mejora el intercambio de gases. Además, tienen un papel inmunológico al proteger los pulmones de infecciones. La producción de surfactante es regulada por factores hormonales, glucocorticoides, humanos, hormonas tiroideas, catecolaminas, el estiramiento mecánico de los pulmones y puede verse reducida por condiciones como la prematuridad, hipoxia, infecciones o daño pulmonar. Estos factores son clave para mantener la función respiratoria adecuada y evitar problemas pulmonares. La tensión superficial es una propiedad física que actúa en la interfaz líquido-aire producida por las fuerzas de cohesión entre las moléculas. Es fundamental en la fisiología pulmonar, donde el surfactante disminuye la tensión superficial en los alvéolos, facilitando la respiración y evitando su colapso. Durante la gestión, el surfactante comienza a producirse lentamente hacia la semana 24 con un aumento significativo alrededor de las semanas 24 a la 34. La producción alcanza niveles maduros después de la semana 34, lo que permite la correcta función pulmonar del recién nacido. La carencia de su producción o alteración en sus componentes es causante de distintas afecciones pulmonares que tienen diferentes niveles de gravedad y de tratamiento. Esta es la bibliografía y agradecemos mucho su atención.